La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy un tiempo maravilloso de Fe sin Barreras. Maravilloso tiempo de lo que es para nosotros tan especial compartir cada día una hora con cada uno de ustedes para saber qué es lo más hermoso que Dios nos ha dado para que vivamos una vida de victoria, para poder caminar en la vida espiritual. Le doy la cordial muy bienvenida a mis hermanas y mis hermanos en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes horarios. Fe sin Barreras tiene un solo propósito, siempre el mismo propósito. Dios nos mostró la importancia de vivir una vida nueva en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, si analizamos el estar en Cristo, veamos eso, es algo extremadamente poderoso. De modo que si alguno está en el amor, podrías decir así, porque Cristo es el amor realmente. Y vemos como Cristo, siendo el amor, es también el verbo, la palabra. Y vemos ahora en un versículo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate qué maravilloso. El Espíritu Santo, eso está escrito en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, Él se comunica, el Espíritu Santo, a nuestro espíritu, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, tenemos nosotros muchísimos beneficios como hijos de Dios. Y en las versiones bíblicas, en las diferentes versiones bíblicas, nos han traído a nosotros interpretaciones en castellano o en español, ciertas cosas que, deber de darnos mayor libertad, nos roban la libertad. Y eso es una realidad muy grande en lo que es las traducciones bíblicas, cómo han dañado a tanta gente. ¿Y por qué lo han dañado? Porque el plan de Dios es romper lo que nos tenía separados de Dios, que fue rescatarnos de una vana manera de vivir. Cuando Cristo viene por plan divino de Dios. Y ese plan divino de Dios vino a rescatarnos del mundo, del sistema del mundo de pecado. Y ese sistema de mundo de pecado es lo que nos tenía esclavos, como actualmente la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es esclavo de este mundo, es del sistema de este mundo. Por eso, hermana que me estás escuchando, te invito a que tú te des cuenta de la importancia que tiene, el valor que tiene, el mantenernos en una situación, podríamos decir, segura. ¿Por qué tenemos la seguridad de que si Dios está con nosotros, vemos algo que nos ayudaría a nosotros a vivir y a disfrutar lo que son las cosas de Dios? Aleluya.
Quiero solamente seguir sabiendo que todo está bien, que se escucha bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Si se escucha todo bien, excelente. Así que estamos solamente probando. Ok, adelante, estamos bien, gracias a Dios. Y pues estamos tratando simple y sencillamente de definir el propósito de Dios al rescatarnos de una vida que teníamos antes. Y eso es el objetivo principal de lo que es este programa, Fe Sin Barreras, de que personas saben que algo no está bien en cómo vivimos siendo miembros de organizaciones cristianas, porque no vemos esa libertad que deberíamos de disfrutar, ¿no? Y no la disfrutamos porque tenemos un problema muy grave en lo que hablaba ahorita en las traducciones, ¿no? Principalmente las traducciones. Hay traducciones que nos han hecho mucho daño al creer nosotros temas como en el fruto del Espíritu. Por ejemplo, si usted ve las características del fruto del Espíritu Santo, usted va a encontrar uno de ellos que dice fe. Y descubrimos con los años, con el tiempo, que no es la palabra fe. Fidelidad. Sí, no es fe. No puede ser un fruto del Espíritu la fe. Es fidelidad. Y esa fidelidad viene en el Espíritu mismo, que nos dice aquí en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la comunicación del Espíritu Santo al Espíritu de nosotros que nacimos de nuevo, para aquellos que no han escuchado esto, le digo de corazón, todos los que hemos nacido de Dios, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Es importantísimo decirlo porque las personas dicen, yo quiero oír la voz del Espíritu Santo. Cierto día yo escuché a una persona que dijo, es normal, nomás oye la Biblia y estás oyendo hablar a Dios. Sí, es cierto, es la palabra de Dios, pero lo que Dios quiere es que la palabra de Él se revele a nuestro espíritu, que haga rema en nosotros, que se convierta en parte esencial de la manera nueva de pensar. Porque si no pensamos como Dios piensa, conforme su palabra, vamos a vivir como nos han enseñado indebidamente, que nuestra cabeza, aquí donde pensamos, se convierte en una guerra y una batalla en la mente. Y cada persona pone su opinión y en verdad es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque si usted le pone mucha atención a una persona y cree lo que esa persona dice por encima de lo que Dios dice en su palabra, pues se va a meter en problemas usted. ¿Por qué? Porque usted va a vivir algo que no es fundamentado con el poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a que nosotros escudriñemos las Escrituras, a que tengamos ese cuidado de tomar la leche no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y yo sé que tenemos ese gran privilegio de que nosotros ahora podemos darnos cuenta si la palabra de Dios que está escrita correctamente por el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo le digo a personas, mira, no tienes por qué sentirte confundido, porque
el sentimiento número uno no te ayuda a vivir una vida de poder. Lo único que te va a ayudar a vivir una vida poderosa es la vida del Espíritu, andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde operas, tú ahí operas por fe. Y fe en la palabra, te lo garantizo, que el autor de la palabra de Dios que ahora mora en nosotros, fíjate qué maravilloso, qué sabiduría tan grande la de nuestro Dios. El mismo autor de la palabra de Dios ahora vive dentro de nosotros. Pero ¿por qué hay tantas versiones bíblicas? Porque tenemos muchas personas que se han prestado a entidades espirituales demoníacas para poder ser instrumentos del enemigo que nosotros tenemos. En Efesios 6, usted puede leer, si usted tiene su Biblia a su alcance, a su mano, usted puede leer en Efesios 6 algo que te vas a quedar anonadado. Muchas veces nosotros estamos hablando de personas, te puedo decir, aleluya, queriendo resolver situaciones, peleando entre nosotros mismos. Y eso nos ha traído a nosotros muchos problemas. ¿Por qué? Porque la lucha, dice en Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, está hablando de alguien físico. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque ahorita cualquiera que me esté escuchando que tiene problemas con una persona, quita los ojos de esa en la persona de esa que tú tienes un problema y pon los ojos espirituales en lo que mueve a esa persona. Vamos a suponer que tú tengas una persona que te tiene odio. Entonces, tú no tienes que meterte en ayuno ni en vigilia para saber cómo se llama el espíritu que mueve a esa persona. Se llama odio. ¿Por qué? Porque esa es su función, odiar. Y ese espíritu opera en la persona. Y todas las personas que no tienen conocimiento bíblico, que no viven conforme a la perfecta voluntad, guiados por el Espíritu Santo, porque aquí la gloria es de Dios, aquí es el Espíritu Santo, aquí no se le tiene que atribuir a ningún hombre lo que le pertenece exclusivamente al diseño que Dios estableció, que Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar siempre. Entonces, hoy en día tenemos muchos conflictos dentro de organizaciones religiosas, cristianas, evangélicas, protestantes, aleluya, como tú le quieras llamar. Pero yo digo, ¿por qué se está peleando esta persona con aquella persona? ¿O por qué tiene envidia esta persona de esta persona? ¿O porque siempre están siendo influenciados? No dije poseídos, ¿ok? El que tiene a Cristo en su corazón es influenciado. Y esa persona está influenciada para que no proceda a vivir correctamente la nueva vida. ¿A cuál vida? La vida nueva. Esa vida que Jesús vino a darnos. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y yo digo, porque cuando yo veo conflictos entre personas, me doy cuenta que ambas dos no operan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que opera en el Espíritu opera y reacciona por fe en lo que dice la palabra de Dios. Así que quiero hacer un paréntesis para decirle a mis hermanos que están en sintonía en diferentes lugares, en otras plataformas y en esta plataforma en TikTok, un saludo muy especial para mis hermanos. Aquí tenemos, vamos a ver a algunas personas que están en sintonía. Raquelita, un saludo muy especial para usted. Consultor independiente, un abrazo. A Kimberly, a Mari, a John, a Cristina, a Shailey, a Irene, Ángela Gutiérrez, a Aurelio, un saludo muy especial.
queremos dejarte saber algo. Todo podemos recuperar, todo, menos el tiempo. Y el tiempo que tú estás posponiendo para un día empezar a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, creemos que tenemos garantizados 200, 300 años. No, todos nosotros un promedio de vida llega 90 años y fuiste muy bien servido, ¿no? Pero ahorita que estás joven, que sabes usar redes y que tienes el privilegio de poder aprender a vivir la nueva vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si la vida nueva en Cristo Jesús es nueva, la vida nueva existe. ¿En dónde? En Cristo. Por eso te estoy invitando a que veas en Efesios que hay alguien que está interesado en que usted y yo no vivamos la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Sí? Es un vestuario de un guerrero, pero estamos hablando de una persona espiritual. La armadura de Dios. Y va descifrando cómo opera toda la armadura. Y dice, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el yugo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ahí está la manera como uno se tiene que conducir cuando hay situaciones críticas. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, en lenguas, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Aquí no dice por todos los aleluyas, dice los santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él es santo y Él nos trasladó a su reino de nuestro Dios, que es santo. Ahora nosotros tenemos, dentro de este reino, tenemos que saber cómo conducirnos, pero sabemos que hay muchas cosas muy feas que no nos gustan del mundo de pecado. Hay tantas influencias malas y perversas que a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué está pasando? Cada vez estamos viendo cómo hay un aceleramiento en la maldad como nunca se había visto. Y nomás el mundo tiene enfocado a la gente en la maldad, ¿sí? Y quiero decir algo que sé que te va a llamar la atención, porque tenemos un plan dentro del reino de Dios que está operando en la dimensión espiritual. Dios está trabajando. Dios no está dormido, Dios no está durmiendo siesta, Dios no está desenfocado de lo que está pasando. Y Dios siempre ha tenido, óigalo bien, en orden el reino de Dios. En el reino de Dios no existe el desorden. El reino de Dios aquí en la tierra existe, pero podemos vivir cuando nosotros sabemos vivir bajo la autoridad de Dios, y es uno de los factores más importantes dentro de lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad, tanto la autoridad de Dios como la autoridad delegada. ¿Por qué?
Porque si usted respeta mucho a Dios y no respeta la autoridad delegada, usted está viviendo un engaño. Dios delega autoridad a hombres y mujeres, que en la dimensión real espiritual no existe el sexo. ¿Por qué? Porque toda criatura que nace de nuevo espiritualmente no tiene sexo, ¿sí? Para esos que se están peleando que la mujer no puede predicar, óyeme, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. No dice ahí en la Biblia si es hombre o es mujer el que nace. Es un ser espiritual. Y estoy compartiéndote lo que dice exactamente en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Véalo. Y esa es una realidad. Si el Espíritu Santo te da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Usted tiene que saber que es un espíritu. Pero volviendo al tema de nuestros enemigos, no son las personas, son personas influenciadas por espíritus. Por eso es bien importante que despertemos y digamos, realmente estoy viviendo lo genuino, lo que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a vivir el reino de Dios como se vive aquí en el mundo, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿A quiénes? A nosotros. Y hablando del orden, para conocer lo que es, todo empieza cuando uno cree en el hombre interior. Con el corazón se cree, dice la Escritura, para justicia. Cuando uno cree con el corazón, uno empieza a aceptar la palabra de Dios y a caminar con la palabra de Dios y comienza a honrar la palabra de Dios y comienza a honrar la autoridad de Dios. La autoridad de Dios delega autoridad a hombres y a mujeres por igual, que los establece Él como maestros, como pastores, como evangelistas, como profetas. Y aquí entra toda la gente que no tiene conocimiento revelado, se comienzan a pelear de que ya no es tiempo de apóstoles, ya no es tiempo de esto. Ellos clasifican lo que ellos creen que ya no es. ¿Por qué lo hacen? Porque simple y sencillamente ellos no tienen revelación que la palabra de Dios no va a cambiar. ¿Por qué crees que tenemos en el Nuevo Testamento que Dios constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Porque aquí en la tierra es su institución el reino de Dios. La máxima autoridad del reino de Dios es la persona del Espíritu Santo. Y Él establece a los 5 dones ministeriales para edificar al cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo también está estipulado en la palabra, que número 1, la visión que debe de tener todo hombre que fue llamado por Dios es hacer discípulos, no hacer cristianos, no hacer iglesias, no, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la necesidad de que un discípulo sepa seguir a Jesús, sepa honrar la autoridad máxima que es Dios, sepa vivir bajo autoridad. Esa es la columna vertebral del hombre que vive feliz aquí en la tierra. Tiene la seguridad de que vive bajo autoridad. Toda persona que no vive bajo la autoridad de Dios hace lo que quiere, sea quien sea. Yo conozco tanto ministros como miembros y cada quien establece su propio sistema, pero no es el sistema de Dios. Inclusive son personas que yo no digo que no son salvas, tampoco digo que los dones que tienen no son de Dios, pero ellos son un mal testimonio para muchas personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice la Escritura
que es exactamente la perfecta voluntad de Dios para que nosotros vivamos en un orden. Tener una autoridad, por ejemplo, en el caso de una oveja que pertenece a una iglesia, que pertenece a una organización evangélica, si esa persona es miembro de esa iglesia y no tiene honor, respeto a la autoridad que Dios puso ahí, esa persona siempre se va a estar defendiendo de lo que hable el ministro. Siempre va a estar con una actitud no correcta. ¿Por qué? Porque para él no es autoridad. ¿Por qué? Porque siempre están calificando en qué se equivoca el hombre que está enfrente. Como que si el hombre que está enfrente fuera marciano. No, es hombre igual que tú, va al baño, igual que tú, tiene esposa, tiene hijos, tiene una actividad normal de vida, pero tiene ahora un compromiso de lo que Dios le dio, del llamado que Dios le dio. Yo me voy a poner como ejemplo. Dios me llamó a mí a servirlo como ministro del Evangelio del Reino de Él, como pastor. Y así inicié hace más de 20 años. Y esa realidad fue ya testificada por Dios de una manera u otra. ¿Por qué? Porque el que hace un discípulo, ese discípulo tiene frutos. Cuando haces 2, cuando haces 3, ¿sí? Ya cuando hay más de 5 discípulos, es testimonio de que esa persona que fue llamada por Dios realmente es una persona que tiene honorabilidad porque tiene frutos. Y la Biblia dice, por los frutos los vas a conocer. Entonces nosotros tenemos que saber que si tú no vives bajo autoridad, número 1, vas a tener una influencia constante de opresión espiritual. Que nunca se te olvide esto. Todos los problemas que vas a tener no se van a quitar hasta que entres en el orden. ¿Por qué? Porque necesitas vivir una vida de orden. En el reino de Dios se vive en orden. Un testimonio personal. Hubo un tiempo donde yo fui falto de sabiduría y tomé la decisión de abandonar el estilo de vida que estaba llevando como miembro de una iglesia. Y fueron varios argumentos, pero principalmente yo no tenía madurez porque tenía conocimiento bíblico, pero no tenía la presencia activa del Espíritu Santo conmigo, como debe de estar, porque tiene que haber una verdadera relación entre tu relación con la persona del Espíritu Santo y el conocimiento bíblico. Cuando tú tienes esas dos cosas, es cuando suceden cosas extraordinarias en tu vida. Mientras no tengas relación con el Espíritu Santo y no tengas conocimiento bíblico revelado, no que lo sepas aquí la Biblia, sino que se haya revelado, que haya hecho rema, que el Espíritu Santo haya dado testimonio a tu espíritu de que lo que aceptaste ya se quedó en ti, quedó sellado, quedó siendo una parte esencial de tu propia vida, ¿sí? Aleluya. Y eso bienes, haces espirituales. O vaya, si a usted le dieran, este es un ejemplo, si a usted le dieran dinero y va y cheques y va y deposita al banco y resulta que luego que usted checa su cuenta de banco ve que no tiene dinero y va al banco y le dice, oye, ¿qué pasó aquí? Si yo deposité. Sí, pero resulta que sus cheques que usted trajo no tenían fondos. Por eso usted no tiene dinero. Aleluya, no más por eso. Así está mucha gente, sabe la Biblia, pero no se le ha revelado. O sea, no tiene haces, no tiene en su espíritu esa realidad de que realmente tiene riqueza espiritual. Vemos la vida en Cristo de una manera donde todos nosotros estamos
responsabilizados a vivir bajo autoridad. Mira, en cuanto uno es salvo, deja de ser propiedad de uno mismo y ahora eres propiedad de Dios. Y Dios, en su grandeza, Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, pero necesitamos la integridad de ser sinceros con Dios. ¿Por qué? Porque no importa el nivel espiritual que tengas, si vas empezando tu vida cristiana, no importa, siempre y cuando tú quieras lo mejor. Y yo voy a platicar testimonios míos, que a mí me pasa. Para mí un testimonio es lo que Dios hace. Pues un día yo me alejé de la iglesia donde yo me congregaba por X cosas, lo que tú quieras. Yo fui el culpable, vamos, porque no tenía relación con el Espíritu Santo y me pasó algo dentro de esa iglesia con los ministros y me fui como se va una persona que no se da cuenta de lo que leímos ahorita en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que son espíritus. Esos espíritus trataron conmigo, comenzaron a hablarme, no te quieren, tú no vales aquí nada, no te toman en cuenta, lo que tú quieras. Bueno, obediente a esas vocecitas que hablan a nuestra cabeza, yo me fui. Y no nomás me fui de la iglesia, sino que yo vivía aquí en Estados Unidos y me fui otra vez para mi país, a México. Y dije, no, yo voy a hacer de nuevo, voy a empezar mi vida aquí en México. Porque yo antes de venirme a Estados Unidos, yo vivía no bien, muy bien. Y aquí supe en Estados Unidos lo que era vivir en el sueño americano. Muchos van a entender eso, otros no van a entender. Pero, anyway, pero era plan de Dios que yo estuviera aquí en Estados Unidos para que me diera cuenta de muchas cosas. Y así enseña Dios. Dios te permite que vayas y vivas cosas para que te des cuenta, porque va a llegar el momento como lo que estoy haciendo ahorita, rescatando a multitudes de la esclavitud, del espejismo, del ilusionismo, porque esa es la realidad de lo que está pasando hoy en día. Ahorita, porque... Ay, no me quiero desviar. Regreso al testimonio. Tenemos la necesidad de todo aquel que es nacido de Dios, sabe que no puede vivir sin Dios, sabe que no puede vivir de una manera errada. Y resultó que yo llegó el momento donde dije, no aguanto, necesito volver a mi vida espiritual, a mi relación con Dios, a la oración, a la intimidad con Dios, pero algo me ahogaba, no me dejaba. Y hasta que llegó el momento que pedí ayuda a una hermana y me dijo, no, yo no te voy a ayudar. Y me dijo, pero mi amado esposo sí va a orar por ti. Y fui a su casa de ese varón. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, un lindo hombre, que cuando ese hombre oró por mí, aquella influencia espiritual que me traía totalmente confundido, se cortó. Hubo un cambio en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo. Prácticamente fue algo explosivo en la dimensión espiritual. No estaba poseído, no puedes estar poseído si tú eres templo del Espíritu Santo. Pero sí bien influenciado sí puedes estar, porque a mí no me lo platicaron, yo lo viví. Una vez que fui liberado de esa influencia espiritual, mis pensamientos se aclararon. Y lo primero que vino a mí, por el conocimiento que yo tenía, porque yo conocía la palabra de Dios, pero no tenía relación con el Espíritu Santo, sabía que yo necesitaba un pastor. Y comencé a orar. De madrugadas me levantaba a orar y a pedirle a Dios un pastor. Y a orar
y mi oración, mi prioridad era un pastor que Dios tenía para mí. Y si donde quiera que estuviese, yo me iba a ir para allá. Y de una manera, Dios me puso enfrente de un pastor. Y estando enfrente de ese pastor, platicando, el hombre empezó a llorar enfrente de mí. Y me dice, literalmente me dijo este hombre, ¿qué quieres de mí? Y yo le dije, le agarré su mano, me la puse yo en la cabeza y le dije, recíbeme como oveja de tu redil, donde Dios te puso a pastorear. Yo necesito ser pastoreado, necesito estar en orden, nada en el reino de Dios. Y eso fue obra de Dios. Ese deseo que vino de entrar al orden, no vino por mí, vino porque se me reveló la palabra de Dios, el valor que tiene que tú tengas honor y respeto a las autoridades delegadas por Dios. Algo extraordinario sucedió. En cuanto ese hombre oró por mí, el siguiente servicio era el otro día y fui, me senté como miembro de la iglesia y de ahí estuve. Inmediatamente, como estaba en frontera, Dios me movió a Estados Unidos, a un pueblo que se llama Tucson, Arizona. Ese poblado, bueno, ya no es pueblo, ya es una ciudad muy grande. En aquellos tiempos era un pueblo, ahorita no, ya es una ciudad enorme. Y estando ahí, yo iba a la iglesia de esa ciudad a México. Pasaba la frontera y la iglesia estaba en la frontera, ahí en Nogales, Sonora, México, que colinda con Arizona. Y cada servicio yo iba y venía a los servicios. En cuanto uno entra al orden de Dios, todas las cosas comienzan a orquestarse a tu favor. No les voy a platicar más porque el testimonio sigue, pero lo que les quiero decir, que parte esencial que yo tuve, que ahí me despertó Dios, fue que ahora no nomás ya adquirí conocimiento bíblico, sino también adquirí la relación con la persona del Espíritu Santo. Cuando uno comienza a hablar con el Espíritu Santo, yo no entiendo por qué tanto cristiano dice, yo vivo por fe. Y le digo, ¿y hablas con el Espíritu Santo? No, pues yo no entiendo cómo funciona eso. Por fe, le digo. ¿Cómo que por fe? Sí. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú no necesitas sentir ni ver a la persona del Espíritu Santo para saber que Dios nos dice que Él vino a ser morada en nosotros. Y ahora no te diriges con Él porque no hay tamborazos, no hay banderolas y porque no hay gritos. No, ahí está en ti. Ahí vive en ti. Si tú tienes a Cristo, Él vive en ti. Sí. Tú no necesitas levantar un altar para orar. Tú eres el altar, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Pero ahorita lo que quiero es que escuches esto. Si usted no se mueve rápido a tener una asociación divina para unirse a ellos, usted va a seguir su vida igual. Me oyó, pero no le dio la importancia. Pero si usted le da la importancia y se asocia con personas que viven dentro del reino de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No. Y la persona quiere entrar al reino de los cielos cuando se muera. Ya que me muera me voy a ir al cielo. No. Aquí de este lado del cielo está el reino de Dios. Aquí es donde Dios necesita tu vida y mi vida para servirle a Él. Nosotros somos sus manos, nosotros somos su boca, nosotros somos sus ojos. A través de nosotros se hacen las cosas que Dios quiere que se hagan. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres son de Dios. Yo no entiendo por qué, pero ¿por qué tanta gente tiene idea que sabe,
pero realmente como vive no muestra que sabe. ¿Por qué? Porque ha vivido un evangelio en la carne, carnalmente, y eso es religión. Dejó una religión para vivir otra religión, y Jesucristo no vino a establecer una religión, vino a establecer su reino. Sí, inclusive le dijo a varios hombres poderosos de aquellos tiempos, le dijo: mi reino no es de este mundo. Sí, mi reino no es de este mundo. Y esa es una realidad. El reino de Dios existe y el gobierno de Dios existe. La cultura del reino existe. El plan cómo vivir dentro del reino existe. El rey está listo y vigente siempre para cada uno de nosotros. Es una realidad. Es el Espíritu Santo. Es el Paracleto. El que Jesús dijo: yo os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es el Espíritu Santo. No es fanatismo, no es religión, ni golpe de pecho, ni payasada. Esto no es juego, esto es algo más serio de lo que tú te imaginas. De nada sirve que yo estuviera ahorita, hermanos, gloria a Dios, aleluya, y no provocar que tú tomes una decisión y digas: no, yo quiero vivir la realidad del reino de Dios. Si es una realidad, ¿por qué no vivirla? Si tú tienes la oportunidad. Por eso, aquí está donde tú puedes obtener información, y en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, tú puedes ser miembro activo te voy a dejar toda la información ahí abajo para que tengas la información y puedas utilizarla y conectarte con nosotros. ¿Por qué? Porque yo deseo, dice la Biblia, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Tu alma tiene que ser renovada. Tu espíritu no. El espíritu que nace de nuevo es nuevo. ¿Entendió? Cuando una persona nace de nuevo, es nuevo. No tiene pasado. ¿Por qué? Porque es nuevo. Dios no lo reconstruyó al hombre. Dios lo hizo nuevo al hombre espiritual. ¿Entendió? Si usted entiende que Dios lo hizo nuevo, tienes que entender cómo opera el hombre nuevo. El hombre nuevo va a alimentarse con la palabra, que es espíritu, creyendo en el corazón. Cuando tú crees con el corazón, alimentas a tu espíritu. Pero para poder creer con el corazón, necesitas ir derribando de tu alma todo argumento, toda mentira, todo lo que no encaja con la voluntad de Dios. Tienes que ir depurando. El alma sí la tienes tú que renovar. No va a venir el ungido de Dios y va a poner sus manos y va a hablar en lenguas y fuera ignorancia. No, eso no funciona así. Vas a necesitar comprarte un cuaderno, una Biblia o una tableta, o no sé si eres cibernético, y sentarte con un pastor que donde Dios te ponga. Si no existe un pastor a tu alrededor, existimos nosotros. Conéctate con nosotros y con gusto. Quiero saludar a mis hermanos de aquí de Estados Unidos que están en diferentes estados, a mis hermanos que están en el Distrito Federal, allá está Magdalena de Cristo, a mi hermana Adelaida Mendoza, un fuerte abrazo. Raimundo Fernández, un abrazo muy grande. En TikTok tenemos mi hermano Virgilio Leán, un saludo para él. A Servando Delgado Tefti, un saludo para el pastor Teodoro Medellín, un abrazo, bendición, un saludo a su amada esposa, a su familia, a su congregación, y a todos aquellos que están en TikTok, a Flor, a Patti, Esperanza, María Trinidad, a Shad Ahmad, ándele, ese nombre es árabe, Aralí, Tifti, Servando Delgado, Virgis. Hay tantas personas conectadas en diferentes plataformas, pero la esencia principal, dice el Señor, todo obra para bien, para los que aman a Dios.
Mucha gente simpatiza con Dios, pero no lo ama. Amar a Dios significa que ese amor es un amor que fue derramado por Dios a tu corazón. El amor de Dios fue derramado a tu corazón. Ese amor que no teníamos, ese amor es la potencia de nosotros para poder amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Antes que el ministerio, yo amo a Dios. Antes que mi esposa, yo amo a Dios. Antes que a mis hijos, yo amo a Dios. Antes que lo que sea, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito amar a Dios sobre todas las cosas. Dios, cuando tú lo honras por amor, Dios obra. Por más problemas que tú tengas, confusiones que tú tengas, Dios opera de una manera maravillosa, donde tú puedes comenzar a comprender y entender cosas que jamás te imaginaste. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo actualmente. Está derribando todo argumento que se ha levantado, sustituyendo la manera de vivir. De vivir el reino de Dios, se está viviendo el cristianismo tradicional. Y veamos a las personas, e inclusive en los púlpitos se grita y se dice, somos pecadores, somos indignos, y la palabra de Dios dice que somos la misma justicia en Cristo Jesús. Nosotros no somos eso. En el hombre interior, cuando yo nací de nuevo y usted nació de nuevo, usted nació de lo alto, usted nació del mismo Espíritu de Dios. Por eso es importante y de vital importancia que tú tengas en tu cabeza, aquí, ¿sí?, que nosotros no, porque no entendemos, vamos a poner palabras en la boca de Dios. No. Me decía una mujer ayer, el día de ayer, pues tú sabes, somos humanos, somos pecadores. No, le digo. Fuimos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Pero, ¿por qué peco? Bueno, porque tú te falta madurar, te falta crecer. Y a como vas creciendo espiritualmente, te vas a dar cuenta que el pecado simple y sencillamente es algo que nos hace daño, nos afecta. ¿Por qué? Porque abrimos puertas al enemigo y comienza a tocar puertas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra salud. Nosotros debemos de permanecer desligados de toda obra del maligno. Por eso vuelvo y te repito lo que está escrito, que en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si nos da testimonio de que somos hijos de Dios, también te tiene que dar testimonio cómo conducirte como hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo. Pero necesitas tú actuar y poner de tu parte y buscar una iglesia de palabra y de espíritu donde no haya contaminación de emocionalismo. Las emociones no cambian a una persona. Lo único que hace que haya cambio en una persona es genuinamente la manifestación del Espíritu Santo en esa persona. Y entre más juicio espiritual hay un comportamiento más formal, con más carácter, con más integridad y más dependencia de Dios. Yo tengo completamente convencido de que Dios es suficientemente poderoso para encargarse de cada uno de nosotros. Desde cualquier cosa que tú necesites, dice el Señor, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Su palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y cuando tú lo recibiste, te alimentaste de Él. Por eso ahora que tú te alimentas de su palabra, cuando tú te estás alimentando con su palabra, te estás formando en un carácter y una manera de vivir donde tú dependes totalmente de Dios. Ya no haces nada a la ligera. Ya no andas haciendo cosas nomás porque sí. ¿Por qué? Porque si tú haces lo que tú quieres hacer, ¿sí? Veamos cuántas personas toman decisiones sin considerar a Dios y de repente se dan cuenta de que, híjole, hice algo mal. Yo he cometido muchos errores al no consultar a Dios, claro. ¿Por qué? Porque nadie está exento, todos estamos exentos a que si no consideramos a Dios,
como dijo el apóstol, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Una vez yo hice algo en la iglesia y no era el plan de Dios. Enseñé a la gente a enseñarles el sistema de prosperidad divina, porque está escrita en la palabra de Dios, pero no les enseñé a amar a Dios sobre todas las cosas. Y me arrepentí y comencé a hablar del amor de Dios, comencé a hablar de la santidad y la integridad, y todos los que andaban buscando a Dios por dinero se fueron. Pero me quedé con un grupo de personas que aman a Dios. Y quiero mandar un saludo muy especial a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Es mejor andar asociado con hombres y mujeres que amen a Dios. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Una asociación divina. Una asociación divina no es un título, es una manifestación divina de Dios operando como cuerpo de Cristo. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi autoridad, dice el Señor, en mi nombre, ¿sí? Ahí estoy yo, pues claro, pero no porque se digan, somos aleluya, somos cristianos, nos juntamos y ahí está Dios. No, hombre, hay veces que salen de ahí de en pleito cuando se juntan a orar. ¿Por qué? Porque aquel oró de una manera que lastimó al otro. ¿Por qué? Porque no son guiados por Dios. Cuando eres guiado por Dios vas a orar conforme a la palabra de Dios. Y hoy en día, más que nunca, se requiere que nosotros, las ovejas, descubramos qué es lo que Dios quiere que hagamos a nivel a ese nivel en todo el mundo. Así que hermano que estás en sintonía, te invito a que el día de mañana, te espero aquí a las 10 de la mañana y te invito a que sigas en sintonía de tener esa relación con el Espíritu Santo. No te condenes por nada, no permites que nadie te condene. Empieza tú solo a tener conciencia de que Él vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. Y si usted ya tiene a Cristo, tienes el derecho legal que nadie te lo puede quitar. Ese derecho aún lo tienes. Si tú te equivocaste, cometiste errores, como tú le quieras llamar, el Señor dice, ven a mí, el que esté cansado, yo lo voy a hacer descansar. Y vas a empezar a aprender a vivir una vida recta y poderosa y victoriosa. No igual que el mundo. Veamos, hoy veo yo a muchos hombres y mujeres que aman mucho a Dios y son esclavos del sistema del mundo de pecado. ¿Por qué? Porque no toman decisiones sabias. Siempre están tomando decisiones sin considerar al Espíritu Santo. Así que no me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto, sigan adelante y cuídense mucho, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Bueno, hasta pronto, bendiciones. No antes de irme, quiero dejarte que escuches Romanos 12, 9 al 11. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.